Hemos llegado a la videoconferencia final sobre el grupo de charlas relacionadas con síndrome coronario agudo. En caso de que hayas llegado hasta aquí, deseo agradecerte a ti y a los demás suscriptores. Son ustedes quienes hacen posible este canal y este proyecto. En esta ocasión dialogaremos sobre el síndrome coronario con elevación del segmento ST. Recordemos que una vez ocurre el primer contacto médico, debemos solicitar e interpretar en los primeros 10 minutos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Esta acción nos permitirá clasificar al paciente en uno de estos tres grupos. El primero, que es el grupo que nos interesa en esta charla, es el individuo con un supradesnivel. Tiene una obstrucción completa y se beneficia de un tratamiento para reperfundir, sea mediante un método farmacológico o mecánico. Esto depende de múltiples variables que analizaremos posteriormente. El paciente del grupo 2 es el individuo con un infradesnivel, tiene una obstrucción parcial y se beneficia de una terapia AAA, consistente en anticoagulación, antiagregación y un agente antiisquémico. El grupo 3 es el paciente que tiene un electrocardiograma normal, sin embargo, tiene sintomatología isquémica y posiblemente tenga factores de riesgo. Debemos recordar que hasta un tercio de los individuos dentro de este grupo tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Estos pacientes, al igual que los del grupo 1 y los del grupo 2, deben ser estratificados, se deben solicitar biomarcadores y deben ser observados. Pueden ser estratificados a través de el TIMI Score, el GRACE o el GRACE 2.0. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad coronaria es la causa de muerte más frecuente en el mundo. La frecuencia del infarto agudo de miocardio con elevación del ST viene en descenso, si lo comparamos con la frecuencia del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Sin embargo, esto ocurre en los países con altos ingresos, principalmente en Europa, debido a la presencia de la dieta mediterránea. En los países de medianos y bajos ingresos como Colombia, realmente la frecuencia de infarto agudo de miocardio con elevación del ST continúa alta. De hecho, son los países con medianos y bajos ingresos quienes aportan el 80% de la carga epidemiológica total de los infartos agudos de miocardio con elevación del ST. Adicionalmente, esta condición empieza a afectar cada vez más a las personas jóvenes, posiblemente por la presencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular. Esta condición predomina en los varones, suele manifestarse en torno a los 50 años. No obstante, luego de los 75 años se presenta más en las mujeres. Debemos destacar que en las mujeres es más común que se desarrolle un infarto agudo de miocardio tipo 2, el cual es secundario a un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, que es secundario a procesos no mediados por la ruptura o la erosión de una placa. El infarto agudo de miocardio tipo 1 es el que es secundario a un proceso aterotrombótico. La mortalidad hospitalaria del infarto agudo de miocardio varía entre el 4 al 12%, y la mortalidad al año de los pacientes que han padecido un infarto agudo de miocardio con elevación del ST es del 10%. Se considera que el 30% de los infartos agudos de miocardio con elevación del segmento ST en las mujeres son atípicos y sus resultados son peores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo más característico es la presencia de dolor precordial, mayor a 30 minutos, superando el periodo de alarma de Gallavardin. Es común que aparezca este signo, el cual estoy señalando con el cursor, conocido como el signo de Levine. En ocasiones, los pacientes pueden referir disnea y diaforesis. Otras manifestaciones son la sensación inminente de muerte, la angustia, el dolor irradiado a la mandíbula o al brazo izquierdo, en ocasiones puede irradiarse a la derecha o a ambos brazos. Puede aparecer también fatiga, síncopes o palpitaciones. Algunos pacientes desarrollan manifestaciones atípicas, como por ejemplo epigastralgia. En ocasiones es la única manifestación y puede pasar desapercibida y confundirse con una gastritis. Es por ello que todos los individuos que consultan por una epigastralgia al servicio de urgencias deben, como mínimo, tener un electrocardiograma que descarte el diagnóstico de IAM. Vale la pena mencionar que alguna población más fácilmente desarrolla manifestaciones atípicas, como por ejemplo los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, los pacientes con demencia, los ancianos y las mujeres.
Nosotros debemos estar pendiente de la presencia de una triada conocida como la triada de Kohn. Esto es algo fundamental, tanto para el tratamiento como para la localización del área comprometida. La triada de Kohn se utiliza para poder diagnosticar infartos extendidos a cara derecha y está constituida por hipotensión, campos pulmonares limpios y plétora yugular. La sensibilidad de esta es del 25% y su especificidad es del 96%. En el caso de que esté presente, está totalmente contraindicado la utilización de fármacos que disminuyan la precarga, por ejemplo, nitroglicerina o morfina, debido a que puede acabar con la vida del paciente. En la antigüedad se recomendaba la administración de nitroglicerina como una maniobra diagnóstica. Actualmente esto es totalmente contraindicado, debido a que el alivio del dolor puede llevar a errores diagnósticos. De todas formas, si se llega a hacer esto por X o Y motivo, que vuelvo y recalco, no se debería hacer, se tiene que pedir un electrocardiograma. En el caso de que el segmento ST regrese a la normalidad tras la nitroglicerina, esto es algo que nos indica un espasmo coronario, con o sin infarto agudo de miocardio. Nosotros debemos tener en cuenta que los espasmos coronarios nos pueden llevar también a un IAM tipo 2. Otras situaciones que nos podrían llevar a un IAM tipo 2 son, por ejemplo, la anemia, la hipotensión, el shock, la hipoxemia o, en individuos críticos, la disoxia citopática. De todas formas, se tiene que realizar una coronariografía temprana en menos de 24 horas a este grupo de pacientes. Existen algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la de primer contacto médico. Esta definición se refiere al primer momento en que un enfermo es atendido por personal de salud, no necesariamente el médico general ni el médico especialista, puede ser un paramédico o un enfermero. De hecho, puede ser una persona entrenada que pueda obtener y leer un electrocardiograma, además de poder brindar una atención inicial mientras llegan los servicios de emergencia médica. La definición de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, según la guía europea de IAM con elevación del segmento ST del año 2017, es un electrocardiograma con una elevación del ST en el contexto de un paciente con sintomatología compatible con un síndrome coronario agudo. Existen múltiples definiciones sobre intervenciones que nosotros debemos conocer y distinguir. Por ejemplo, la de una intervención coronaria percutánea primaria, que se refiere a una intervención coronaria de emergencia que puede incluir la angioplastia con balón o stents sin que se haya empleado tratamiento fibrinolítico. Otra definición es la de intervención coronaria percutánea de emergencia, que es una intervención que se emplea cuando fracasó la estrategia farmacológica. Otra definición es la de intervención coronaria percutánea por fibrinólisis temprana. Es aquella intervención que se realiza de 2 a 4 horas luego de realizar la reperfusión farmacológica con éxito y debe ser una práctica de rutina. La intervención fármaco-invasiva se refiere a la combinación de la estrategia mecánica y la estrategia farmacológica. Ahora vamos a hablar un poco sobre el protocolo de atención de un paciente con presunto infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En primer lugar, el individuo ingresa al servicio de urgencias. Luego, como en cualquier otra condición, se tiene que hacer una valoración primaria y secundaria. Y esto se va a hacer siguiendo el ABCD de forma focalizada. Tan pronto llegue el paciente, se tiene que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Este tiene que interpretarse en 10 minutos. En los países desarrollados, el paramédico realiza los electrocardiogramas y deriva a los pacientes por telemetría con el objetivo de movilizar recursos y disminuir tiempos. Esto es una recomendación 1B. Y a pesar de que hay falsos positivos en el 30% de los casos, es una medida que salva vidas y moviliza rápidamente recursos tecnológicos, locativos y humanos. En caso de que se sospeche un síndrome coronario, el paciente tiene que ser hospitalizado en la sala de choque y reanimación, ya que en cualquier momento puede entrar en algún ritmo de paro. Existen 4 ritmos de paro, 2 desfibrilables y 2 no desfibrilables. Los desfibrilables son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Los no desfibrilables son asistolia, que en muchas ocasiones es la confirmación de la muerte, y actividad eléctrica sin pulso. Los sujetos con sospecha de un IAM con elevación del ST en cualquier momento podrían entrar en alguno de ellos, podrían requerir de terapia eléctrica o podrían requerir de reanimación cerebro-cardiopulmonar.
En el caso de que se encuentre un infradesnivel en el septum, se tienen que solicitar derivaciones posteriores. En otras palabras, de B7 a B9, debido a que posiblemente pueda haber un compromiso a nivel de la circunfleja y por ende un infarto imperovasal, lo que antes se llamaba como infarto posterior. En caso de que se encuentre un supradesnivel en D2, D3 y ABF, o, en otras palabras, en la cara inferior, se debe realizar derivaciones derechas. Las más importantes son B3R y B4R. Esto por el riesgo de extensión al ventrículo derecho, que contraindica la utilización de medicamentos como nitroglicerina, morfina y en general cualquiera que pueda disminuir la precarga. Lo habíamos enunciado previamente cuando hablábamos de la tríada de Kohn. Recuerden la tríada de Kohn: hipotensión, campos pulmonares limpios y plétora yugular. Es muy específica. La sensibilidad es baja, pero la especificidad es muy alta. Así que con gran certeza, si un paciente tiene la tríada de Kohn, tiene un infarto extendido a cara derecha. Es importante también solicitar marcadores, pero nosotros debemos hacer lo siguiente. La definición de tratamiento no se hace con base a los biomarcadores. Es cierto que debemos solicitar biomarcadores, pero un error muy frecuente es que se esperan los resultados de los biomarcadores para tratar, y esto es errado. Esto hace que se pierda miocardio viable. A pesar de que los biomarcadores pueden ser importantes para determinar si la reperfusión está siendo adecuada o no, siguiendo la curva de descenso o de ascenso, nosotros no podemos esperar que lleguen los resultados de biomarcadores para decidir si trombolizamos o no. En el caso de que un electrocardiograma demuestre un infarto agudo de miocardio que es compatible con la clínica, tiene que tratarse. Se considera que el electrocardiograma es compatible con un infarto agudo de miocardio cuando al menos dos derivaciones contiguas tienen una elevación del segmento ST mayor o igual a 2.5 milímetros, en el caso de los hombres menores a 40 años, mayor o igual a 2 milímetros en el caso de que los hombres tengan 40 años o más, o mayor o igual a 1.5 milímetros en las féminas en las derivaciones B2 a B3, o mayor o igual a 1 milímetro en cualquier otra derivación. Cuando hablamos de tiempos ideales, debemos recordar varias cosas. Primero, el EKG debe interpretarse tras 10 minutos del primer contacto médico. La mejor intervención es la percutánea. Esta debería hacerse en menos de 120 minutos. Y si hay disponibilidad de hemodinamia 24/7, debería realizarse angioplastia primaria antes de 1 hora. Sin embargo, en los pacientes que son transferidos, esos 60 minutos pueden pasar a ser menos de 90 minutos. Pero cuando no hay hemodinamia, se debe hacer trombólisis farmacológica, idealmente en menos de 10 minutos tras el diagnóstico. Lo ideal es que se empleen líticos específicos de fibrina con una dosis bolo, como por ejemplo Tenecteplas. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la determinación del éxito máximo podría hacerse en 60 a 90 minutos, pero en general en media hora podemos determinar si hay éxito o no. En caso de que sea exitoso, debe realizarse una angiografía coronaria de rutina entre 2 a 24 horas luego. A continuación podemos apreciar lo que acabo de comentar. De igual forma podemos apreciar los niveles de evidencia que tiene la fibrinolisis y la ICP primaria dependiendo de la aparición de los síntomas y las horas. Ahora hablaremos del manejo del dolor. Calmar el dolor es algo elemental, no solamente por cuestiones humanitarias. Lo humano es muy importante, ¿cierto? Pero nosotros debemos calmar el dolor porque recuerden que este se asocia con la activación simpática y por ende con vasoconstricción y aumento del trabajo cardíaco. Y si eso ocurre, aumenta el consumo de oxígeno. Y si aumenta el consumo de oxígeno, va a aumentar la isquemia. Usualmente se han empleado analgésicos intravenosos como la morfina, pero esto no puede ser algo rutinario. ¿Por qué? Porque la morfina retrasa y disminuye la acción de los antiagregantes y esto puede llevar al fracaso terapéutico. El mejor calmante para manejar el dolor es reperfundir. Si se reperfunde, disminuye el dolor. Adicionalmente, nosotros debemos tener en cuenta algo. Nosotros debemos mantener el oxígeno por encima del 90%. Sin embargo, a partir de las observaciones del estudio detox, tenemos que asegurarnos de que no haya hiperoxia, debido a que la hiperoxia genera radicales libres y estos generan daño miocárdico. También es muy importante que se tranquilice a la familia y al paciente. En el caso de que sea necesario, es útil utilizar ansiolíticos suaves como algunas benzodiazepinas. Y en el caso de que el paciente entre en parada cardíaca, la parada cardíaca significa muerte.
al menos por un intervalo de tiempo. Por un fragmento, el paciente estuvo muerto. En caso de que sea presenciada, nosotros debemos actuar precozmente, debido a que aún existe una posibilidad para salvarlo. La mayoría de las paradas cardíacas ocurren en el ambiente extrahospitalario y son secundarios a una fibrilación ventricular. Por ello, debería contarse con el apoyo de programas de concientización pública y de desfibriladores externos automáticos para acceso público. Lamentablemente, esto no ha sido posible en nuestra región. Vale la pena resaltar que todo paciente que sobreviva a una parada cardíaca debe realizarse en las próximas 2 horas una angiografía de urgencias. La hipotermia terapéutica es otro concepto a mencionar. Consiste en mantener la temperatura entre 32 a 36 grados durante al menos 24 horas. Según la guía europea del año 2017, se indica en pacientes que siguen inconscientes tras la reanimación. Sin embargo, se asocia con una absorción lenta de los antiagregantes y tiene sus defensores y sus detractores. Ahora vamos a hablar algunos conceptos sobre la reperfusión que están dentro de la guía europea, como los siguientes. Primero, debe reperfundirse a todo paciente con síntomas de isquemia cardíaca menores a 12 horas de inicio con elevación del segmento ST. Segundo, la estrategia de primera elección es la intervención percutánea en los tiempos ideales. Tercero, en los pacientes con síntomas y electrocardiograma inconcluso, por ejemplo, bloqueos de rama o marcapasos, se debe realizar una intervención percutánea. Y cuarto, si no es posible el cateterismo izquierdo, se realizará una reperfusión farmacológica. La intervención primaria percutánea es el tratamiento de reperfusión ideal para los pacientes con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, idealmente en menos de 120 minutos desde el diagnóstico. Si el paciente no tiene elevación del segmento ST, pero sí tiene arritmias, alteraciones hemodinámicas, choque cardiogénico o se tuvo que reanimar luego de una parada cardíaca, el individuo debe ir a una intervención percutánea de urgencias. Pero en el caso de que el paciente esté sintomático, pero lleve más de 48 horas desde que aparecieron los síntomas, se realiza una intervención del vaso culpable de manera programada. No se considera que sea una emergencia. Podemos apreciar acá las conclusiones de algunos estudios como el Matrix y el Rivel, que concluyen que la vía de acceso radial es superior a la femoral cuando se hacen las intervenciones percutáneas. El estudio Comfortable junto al Examination y el Norstent concluyen que los stents metálicos farmacoactivos son superiores a los metálicos solos y los stents son superiores a su vez a la angioplastia con balón aislada. El estudio Dynamic 3 Differ dice que no se recomienda aplazar sistemáticamente el implante del stent. Con base a los resultados de los estudios Total y TASTE, junto a las recomendaciones europeas del 2017, no se recomienda sistemáticamente la aspiración de un trombo. Adicionalmente, a partir de las conclusiones de los estudios PRAMID, también del estudio SBL-PRIT, el estudio Dynamic 3 Primulti y el estudio Compare Acute, se debe considerar la revascularización de las arterias no responsables del infarto para pacientes con infarto agudo de miocardio y enfermedad multivaso antes de recibir alta hospitalaria. Sin embargo, debido a que hasta el momento no se ha estudiado adecuadamente el momento óptimo para hacerlo, la guía europea no establece recomendaciones. Otro aspecto importante es que hasta el 50% de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST tienen una enfermedad multivaso. El estudio CRISP-AMI también es un estudio interesante debido a que este no mostró beneficio alguno del uso sistemático de balón de contrapulsación intraórtico. Ahora quiero que hablemos de la farmacoterapia periprocedimiento y que hablemos de la antiagregación dual. Cuando un paciente se va a someter a una intervención percutánea primaria, debe recibir antiagregación dual, que consiste en la combinación de ácido acetilsalicílico, conocido también como ASA o como aspirina, y un inhibidor de la P2Y12. Aparte de eso, debe recibir anticoagulación parenteral. La dosis de ASA, cuando se va a dar de carga, debe ser de 150 a 300 miligramos, sin cubierta entérica. En el caso de que se vaya a utilizar venosa, es de 150 miligramos. Es muy importante destacar lo siguiente. Existen varios inhibidores de la P2Y12, como por ejemplo el prasugrel. En el caso de que se decida dar prasugrel, se debe dar una dosis de carga de 60 miligramos
y luego se mantienen 10 miligramos diarios. En el caso de que se desee dar tricagrelor, se da una dosis de carga de 180 miligramos y posteriormente se continúa con 90 miligramos 2 veces al día. Y en el caso de que se vaya a utilizar clopidogrel, se da una dosis de carga de 600 miligramos, pero esto es coordinado con hemodinamia, en el caso de que se vaya a enviar al procedimiento. Por otro lado, cuando vamos a utilizar ASA, vamos a utilizar aspirina sin cubierta entérica, con una dosis de carga de entre 150 a 300 miligramos. ¿En qué momento debemos utilizar el inhibidor de la P2Y12? Es una pregunta que realmente es compleja, pero de cierta forma el estudio Atlantic intentó responderla, con una diferencia de 31 minutos entre los distintos subgrupos, durante el traslado al centro e inmediatamente antes. En este estudio, realmente las tasas de complicaciones, tanto mayores como menores, fueron muy similares, por lo cual no se puede llegar a una conclusión totalmente cierta. Sin embargo, la guía europea recomienda que se dé una administración precoz del tratamiento, y de hecho eso es una práctica común en Europa. No obstante, estos datos deben tomarse con precaución. En caso de que hagan una intervención percutánea, se prefiere el tricagrelor 180 miligramos y luego 90 miligramos cada 12 horas, como habíamos indicado previamente, o el prasugrel con una dosis de carga de 60 miligramos y posteriormente con una dosis de 10 miligramos diarios. Son preferibles estos dos debido a que son superiores al clopidogrel. Es importante saber que el prasugrel está contraindicado en pacientes con antecedentes de ACV isquémico o AIT. Además, debe tenerse cuidado en los pacientes con bajo peso, por debajo de 60 kilogramos o en los individuos mayores de 75 años. También el tricagrelor genera disnea al inicio del tratamiento y esto es algo que nosotros debemos advertirle al paciente. Tampoco deben usarse en el contexto de disfunción hepática severa. Si no se pueden dar los anteriores, el tricagrelor o el prasugrel, se puede utilizar clopidogrel, 300 miligramos. Sin embargo, el estudio Current OASIS 7 demostró mejores resultados con una dosis de 150 miligramos día durante la primera semana en el subgrupo de pacientes que les hicieron una reperfusión mecánica. En cuanto a los inhibidores de la G2B, 3A, solamente se van a considerar dentro de hemodinamia, aparte de que tienen poca evidencia. El clopidogrel se recomienda con una dosis de carga de 600 miligramos, es la que es de elección para los pacientes con anticoagulación crónica. Este grupo siempre debe redirigirse a una intervención percutánea primaria, ya que es una contraindicación relativa para la trombólisis. La mayoría de estos pacientes tras el procedimiento van a recibir un tratamiento triple, que consiste en anticoagulación, ASA y clopidogrel. Ese tratamiento usualmente se mantiene durante 6 meses. Después se considera la anticoagulación oral más el ASA o el clopidogrel durante otros 6 meses. Al cabo de un año está indicado mantener solamente la anticoagulación oral. En el caso de riesgo hemorrágico alto, el tratamiento triple se puede limitar a 1 mes después del infarto agudo con elevación del ST, continuando con el tratamiento doble que consiste en anticoagulación oral más ASA o anticoagulación oral más clopidogrel hasta 1 año. Y a partir de entonces, solamente la anticoagulación. No obstante, todo esto es debatido y va a variar según los resultados de escalas, como por ejemplo el CHA2DS o el HAS-BLED, que las habíamos discutido en el video anterior. Para la anticoagulación periprocedimiento existen múltiples opciones. Por ejemplo, heparinas no fraccionadas, bivalirudina, enoxaparina y fondaparinux. Sin embargo, según el estudio ASI 6, el fondaparinux no debe usarse en el contexto de las intervenciones percutáneas primarias debido a que se asocia con daño potencial. Pero sí se puede utilizar en las fibrinolisis farmacológicas, especialmente cuando se emplea estreptoquinasa. De hecho, en ese contexto se asocia con menos mortalidad y menos tasa de reinfartos. En la pantalla podemos apreciar las dosis de los distintos anticoagulantes. Podríamos preguntarnos cuál es el mejor anticoagulante. Según el estudio ATOL, también según un metaanálisis de 23 estudios y otros estudios como el ASEN3 y el STRACTIMI 25, la enoxaparina es superior a la heparina no fraccionada. Según el estudio MATRIX, que incluyó a 7.213 pacientes, la bivalirudina tiene una eficacia similar a la heparina no fraccionada, pero se asocia con tasas más bajas de mortalidad total y cardiovascular. También se asocia con menos hemorragias y más trombosis definitivas del stent.
Aspectos que debemos recordar son los siguientes. La anticoagulación está recomendada para todos los pacientes, sumada a la terapia antiagregante durante la intervención percutánea primaria. Es preferible la heparina no fraccionada, excepto en los individuos que tienen trombocitopenia inducida por heparinas. En este caso se prefiere la bivalirudina, que es una alternativa adecuada. También otra alternativa óptima es la enoxaparina. Otro aspecto importante es que el fondaparinux está contraindicado en los casos de intervención percutánea primaria. Y también debemos recordar que tanto la anticoagulación como la antiagregación se deben hacer de rutina a menos que existan contraindicaciones. Por otro lado, la antiagregación debe ser dual, ASA y clopidogrel. En los mayores de 75 años no se debe dar carga de clopidogrel, solamente se va a dar una dosis diaria de mantenimiento. La anticoagulación va a depender del fibrinolítico y se va a llevar hasta que el paciente egrese, aunque no más de 8 días. Si se reperfunde con líticos específicos, se prefiere la enoxaparina 30 mg bolo endovenoso y se continúa con 1 mg kilogramo cada 12 horas. En los pacientes mayores de 75 no se administra bolo IV y se ajusta la dosis de mantenimiento a 0.75 miligramos kilogramo. En el contexto de la falla renal, el ajuste va a ser de 0.5 a 0.75 miligramos kilogramo y se va a dar una vez al día. En el caso de que se llegue a utilizar streptokinasa, que realmente es la peor opción, por mucho debido al porcentaje de reperfusión que tiene, que rodea el 50%, se va a preferir anticoagular con fondaparinux con un bolo de 2.5 y posteriormente se va a continuar con una dosis diaria de 2.5 miligramos subcutáneo. En el caso de que no se pueda realizar una intervención percutánea primaria en menos de 2 horas y los síntomas llevan menos de 12 horas, debe hacerse una fibrinolisis en los primeros 10 minutos según los resultados del estudio STREAM. Incluso si esta se pudiera hacer extrahospitalario, sería maravillosa. Se ha mostrado que hacerla prehospitalariamente reduce la mortalidad en un 17%, sobre todo si se hace en las primeras 2 horas iniciados los síntomas. No obstante, esto es algo que difícilmente ocurriría en Colombia. El fibrinolítico de elección, como hemos enunciado, es el Tenecteplas. Debe recordarse que en mayores de 75 años se recomienda reducir la dosis de este a la mitad. Aquí podemos apreciar las dosis de los distintos fármacos. Antes de realizar la fibrinolisis, tiene que hacerse una lista de chequeo, que la veremos más adelante. Algo muy importante es que luego de los fibrinolíticos, los pacientes deben trasladarse a un centro con la capacidad para poder realizar una intervención percutánea. Se indica la intervención percutánea de rescate cuando fracasa la fibrinolisis y esto se define como la resolución del segmento ST menor al 50% a los 60 a 90 minutos de haber administrado el fibrinolítico o cuando exista inestabilidad hemodinámica o empeoramiento. Algo de suma importancia a tener en cuenta es que tras una fibrinolisis exitosa tiene que realizarse sistemáticamente a todos los pacientes una angiografía y, de ser necesario, una intervención percutánea. Es muy importante recordar que se debe evitar la readministración de streptokinasa porque los anticuerpos pueden afectar posteriormente su actividad. Además de todos los fibrinolíticos, el peor es la streptokinasa y se puede asociar a hipotensión y a reacciones alérgicas graves. A forma de cultura general, la dosis de streptokinasa es de 1.5 millones de unidades en un periodo de tiempo de 30 a 60 minutos. La dosis de Alteplas es un bolo de 15 miligramos IV. Posteriormente, se pasa 0.75 miligramos kilogramo en 30 minutos. La dosis máxima en este periodo de tiempo es de 50 miligramos. Y luego de 0.5 miligramos kilogramo IV en una hora. La dosis máxima en este contexto sería de 35 miligramos. En el caso de que se utilice Reteplas, serían 10 unidades más 10 unidades IV bolos que se dan separadas por un intervalo de 30 minutos. Por otro lado, la dosis de Tenecteplas es simplemente un bolo que sería la mitad de peso del paciente. Si pesa 60 kilogramos, pues 30 miligramos. Y recuerden que si es mayor de 75 años, toca reducir la dosis a la mitad. Aquí podemos apreciar cómo variaría la dosis de diversos agentes antiagregantes y también anticoagulantes dependiendo de la tasa de filtración glomerular del individuo a partir de la ceca de EPI. A continuación podemos apreciar lo que debe preguntarse en las listas de chequeo. Existen algunas contraindicaciones absolutas y unas relativas. Las absolutas son, por ejemplo,
el antecedente de, en cualquier momento de la vida, haber tenido un sangrado intracraneal. Otra contraindicación absoluta es que en los últimos 6 meses haya padecido un ACV isquémico, que tenga algún tipo de daño o de neoplasia en el sistema nervioso central o alguna malformación arteriovenosa, que haya sufrido un trauma mayor, una cirugía o un golpe en la cabeza dentro del mes precedente, que tenga un sangrado gastrointestinal dentro del mes precedente, que se conozca algún tipo de alteración o desorden sanguíneo, excluyendo la menstruación, que tenga una disección aórtica o que tenga una punción no comprensible en las últimas 24 horas, como por ejemplo una biopsia hepática o una punción lumbar. Las contraindicaciones relativas serían, por ejemplo, el antecedente de una IT en los últimos 6 meses, que el individuo esté recibiendo anticoagulantes orales, que esté embarazado o en el puerperio, que tenga una hipertensión refractaria definida como una presión sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, una patología hepática avanzada, una endocarditis infecciosa, una enfermedad ulceropéptica activa o que haya tenido una resucitación traumática y prolongada, mayor a 10 minutos. Acá podemos apreciar entonces los objetivos, las estrategias y los tiempos. En relación a la fibrinolisis, recuerden que existen activadores no fibrinoespecíficos y activadores fibrinoespecíficos. Los activadores no fibrinoespecíficos son la estreptoquinasa y la uroquinasa. Estos actúan a nivel del plasminógeno, tanto el circulante como el unido al coágulo, convirtiéndolo en plasmina, y elevan los productos de la degradación de la fibrina circundante. Por otro lado, están los fibrinoespecíficos, como por ejemplo el Alteplas, el Tenecteplas y el Reteplas, que son mejores, son selectivos al complejo binario plasminógeno-fibrina y generan lisis de la fibrina del coágulo sin afectar, teóricamente, el fibrinógeno circulante. Acá podemos apreciar cuál es el grado de permeabilidad a los 90 minutos que generan los distintos agentes. El Tenecteplas, por ejemplo, es una permeabilidad del 85%, el Reteplas del 84%, el Alteplas entre el 73 al 84% y la streptoquinasa entre 60 y 68%. Incluso algunos autores hablan de 54%, o sea, es malísima. En torno a la cirugía de revascularización coronaria, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo deben operarse y quiénes son candidatos? Los candidatos son pacientes con arterias responsables de infarto permeables, pero con una anatomía no apta para una intervención percutánea, o pacientes con importante compromiso miocárdico o shock cardiogénico. Y el tiempo debe individualizarse. Se debe operar precozmente a pacientes con deterioro hemodinámico o episodios isquémicos recurrentes. En los demás se debe esperar entre 3 a 7 días, 3 tras la interrupción del tricagrelor, 5 tras la interrupción del clopidogrel y 7 tras la interrupción del prasugrel. En todos los pacientes se debe determinar la extensión del daño miocárdico, el grado de reperfusión y la presencia de marcadores clínicos de riesgo de complicaciones posteriores, como edad avanzada, taquicardia o hipotensión. Debe hacerse el KILIP del paciente con el objetivo de estimar la mortalidad a 30 días. Hablaríamos de un paciente con un KILIP clase 1 cuando tiene un infarto no complicado. La mortalidad es de solo el 5%. Clase 2, cuando tiene una insuficiencia cardíaca moderada, hay estertores en las bases pulmonares, galope por S3, taquicardia, tiene una mortalidad de 10%. Clase 3, cuando la insuficiencia cardíaca es grave, hay un edema agudo de pulmón, la mortalidad es del 40%. Y clase 4, cuando hay un shock cardiogénico, que ya la mortalidad al mes sería del 90%. Adicionalmente, se tienen que estudiar otros aspectos, como por ejemplo la creatinina sérica. Se deben consignar los antecedentes de insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial periférica. Se deben estudiar los niveles de LDL, HDL, triglicéridos, función renal y glucosa plasmática. Idealmente debería ser menor a 200 miligramos. En este momento tiene también utilidad la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca, el SPECT, el PET, entre otros. Y también en este momento deben aplicarse escalas, como por ejemplo la escala Grace. Algunas consideraciones. De forma indefinida, en estos pacientes, luego de que ya se realizó el tratamiento para reperfundir, se tiene que brindar ASA de 75 a 100 miligramos de forma indefinida. En estos individuos se recomienda la terapia antiplaquetaria dual con ASA más un inhibidor de la P2Y. En el caso de que el paciente haya sido sometido a una intervención percutánea primaria, se tiene que prolongar por 12 meses, y en el caso de que se haya realizado fibrinolisis y no haya sido necesaria la intervención percutánea primaria, puede ser por un mes. Sin embargo, se puede extender. Otro aspecto importante a considerar son los beta bloqueadores. La administración precoz de estos IV
en el momento de la presentación, seguida de betobloqueadores orales, se puede considerar para los pacientes hemodinámicamente estables que van a someterse a una intervención percutánea primaria. Los betabloqueadores a largo plazo se deben considerar en todo paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Lo recomendado por la guía europea es hacerlo en pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda menor al 40%, en ausencia de contraindicaciones, como insuficiencia cardíaca aguda, inestabilidad hemodinámica, bloqueo AV de alto grado. En los pacientes hemodinámicamente estables se debe considerar iniciar un betabloqueador en las primeras 24 horas. También se debe empezar rápidamente el tratamiento hipolipemiante. Se recomienda un tratamiento intensivo con estatinas. En caso de no ser toleradas, existen alternativas como por ejemplo la exetimida, que es una excelente opción. La idea es lograr alcanzar un LDL menor de 70. Luego del infarto agudo de miocardio también se tiene que solicitar un perfil lipídico en 4 a 6 semanas. La evidencia ha demostrado que el uso sistemático de los nitratos en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST no es beneficioso, por lo que no está recomendado. Los nitratos IV pueden ser útiles durante la fase aguda en pacientes con hipertensión o insuficiencia cardíaca, siempre que no haya hipotensión, infarto ventrículo derecho o se hayan administrado inhibidores de la fosfodiesterasa en las últimas 24 o 48 horas, dependiendo del tipo de inhibidor de la fosfodiesterasa. En 17 metaanálisis, los bloqueadores de los canales de calcio administrados precozmente aumentaron mortalidad. Sin embargo, en los pacientes con una contraindicación para los betabloqueadores o con EPOC, los calcioantagonistas pueden ser una opción siempre y cuando no exista insuficiencia cardíaca ni reducción de la fracción de eyección ventricular izquierda. Otra cosa es que los pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca en la fase temprana o con una FEBI menor a 40% son candidatos para el uso de IECAS o, en su defecto, ARA2. Otro aspecto importante es que los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides están recomendados para pacientes con una fracción de eyección ventricular menor o igual a 40% e insuficiencia cardíaca o diabetes, que son tratados con IECA y un betabloqueador siempre que no haya insuficiencia renal o hiperpotasemia. Finalmente aparecen los cuidados posparo, que esto realmente es tema de otro video, pero me parece interesante aclarar en este momento que el gasto cardíaco depende de la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. En este sentido, nosotros debemos mantener una funcionalidad cardíaca adecuada. Si nosotros queremos mejorar la precarga, esto se puede hacer mediante líquidos. Si nosotros queremos mantener la poscarga, esto se puede hacer mediante vasopresores, como por ejemplo la noradrenalina. En el caso de que nosotros deseemos mejorar la contractilidad, podemos dar inotrópicos, el de elección es la dobutamina. También existen alternativas como el levosimendan para los pacientes que están siendo tratados con beta bloqueadores, como posiblemente sea el caso, o para los pacientes que tienen frecuencias cardíacas muy altas. Y en el caso de que tengamos alguna afectación de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo algún tipo de taquiarritmia o bradiarritmia, la terapia eléctrica va a ser nuestro método para la corrección. Una vez el problema de base del paciente sea solucionado, él tiene que estar posteriormente en la unidad de cuidados intensivos, idealmente en una unidad coronaria. Deben ser monitorizados y, de ser posible, deberían tener una deambulación temprana. Para poder definir el alta, se tienen que usar unos criterios que son los criterios de PAMI2 o el índice de SWOL. Tras el alta, el paciente tiene que continuar en un programa de rehabilitación cardíaca. Tras el tratamiento debe modificar los estilos de vida, dejar el tabaco. De hecho, abandonar el tabaco es la medida secundaria más costo efectiva. Reduce la mortalidad en un 36%. Existen alternativas como por ejemplo los parches, la terapia con bupropión, la terapia con vareniciclina, entre otras. La dieta mediterránea y la disminución del peso también van a ser cosas muy útiles en el paciente luego de que haya sobrevivido a un infarto agudo de miocardio. La rehabilitación con ejercicio también es importante. Disminuye en 22% la mortalidad a largo plazo. Otro aspecto elemental es la adherencia al tratamiento farmacológico, la revinculación a su vida normal y la participación en programas de riesgo cardiovascular. Continuamos hablando del infarto agudo de miocardio sin elevación coronaria obstructiva, conocido también como MINOCA. Entre el 1 al 14% de los infartos agudos de miocardio con elevación del ST ocurren sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, que se define como una estenosis mayor al 50%.
Cuando se demuestre que hay una enfermedad arterial coronaria no obstructiva, o sea, una estenosis menor del 50%, en un paciente que se presenta con síntomas de isquemia y elevación del segmento ST, no se excluye inmediatamente la etiología aterotrombótica, debido a que la trombosis es un fenómeno dinámico y la placa aterosclerótica subyacente podría ser no obstructiva. Existen algunos criterios para su diagnóstico, como, por ejemplo, los que aparecen. El diagnóstico de MINOCA se establece al momento en la coronariografía de pacientes que se presentan con las características compatibles con un IAM que se describen a continuación. Criterios universales de infarto agudo de miocardio, sin obstrucción de arterias coronarias en la angiografía, definida como la ausencia de estenosis coronarias mayores o iguales a un 50% en cualquier arteria responsable del infarto potencial, en ausencia de causas clínicas específicas y manifestaciones para la presentación aguda. Para determinar la causa, se deben realizar estudios adicionales a la coronariografía, por ejemplo, el angiograma y la ecocardiografía. Deben solicitarse también otros paraclínicos como cuadro hemático, en búsqueda de procesos como la anemia severa. También debe solicitarse una resonancia magnética cardíaca en las primeras 2 semanas desde que aparecen los síntomas, con el objetivo de aumentar la precisión diagnóstica e identificar la etiología del MINOCA, lo cual queda resumido en esta tabla. ¿Y qué nos espera para el futuro? En este momento hay 3 ensayos clínicos muy interesantes. Son ensayos clínicos aleatorizados que han estado investigando la utilidad de los regímenes potentes antiinflamatorios con colchicina, metotrexate o canakinumab en el contexto de la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio. Estudios como por ejemplo el COLCOT y el CIRT, que ya están completos, y el estudio CANTOS, que está en curso. Espero que esta serie de videoconferencias les haya sido útil. Por favor, den su like, comenten, compartan y síganos en las redes sociales. Muchas gracias.